Continuamos nuestro programa de Historias de San Luis. Estamos platicando sobre la calle de Zaragoza. Nos acompaña el doctor Ramón Moreno Carlos. Doctor Moreno, cuando hizo usted su tesis sobre la calle de Zaragoza, ¿qué periodo abarca su trabajo de investigación? Sí, el periodo que yo delimité fue entre 1990 y el año 2013, me parece, que sí, 2013. ¿Por qué? Porque fue el periodo en que se declara a San Luis Potosí como zona de monumentos históricos federalmente y después de la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad dentro del Camino Tierra Adentro. Incluso haciendo un corte porque ahí hay temas de censos económicos, información económica que me interesaba incluir. Ah, muy bien. Doctor, ¿y qué tipo de fuentes utilizó para realizar este trabajo? Esa es una de las cosas que quienes han leído mi tesis me han comentado, en el sentido de que se ve que hay una transversalidad entre las fuentes que se usan y las reflexiones que se hacen, sobre todo en el aspecto histórico, antropológico y urbano. Es decir, no es una tesis centrada en arquitectura ni en urbanismo, ni es una tesis histórica, ni tampoco es una tesis antropológica, sino que más bien dialoga con esas disciplinas para encontrar el porqué de la calle de Zaragoza es hoy como es, por qué se usa socialmente los temas patrimoniales y los temas comerciales de la mano en la misma calle. Y entonces las fuentes son en ese sentido diversas. En el caso de arquitectura, pues los propios edificios, la calle, los materiales. En el caso de la antropología, pues usé entrevistas a la gente que trabaja y transita por aquí. Hubo un diálogo con los antiguos propietarios que pude ubicar, la familia Kaiser, que vivieron esa última transición entre la habitacional y lo que era la parte vecinal y que se cerró, que se desocupó, y la parte sociológica en el sentido de ver cómo se usan los espacios y cómo se define un espacio de uso público y donde mezclas no solo vecinos, no solo comerciantes, sino también visitantes, o sea, hay propios y extraños siempre cotidianamente en la calle de Zaragoza. Bien, doctor, la mayor parte de los inmuebles que hay en la calle de Zaragoza actualmente tienen un uso comercial. ¿Quedan algunos vecinos todavía habitando en la calle de Zaragoza? Sí, hay dos familias nada más, o sea, hay dos casas que se ubican como lugares de habitación de vecinos. El resto, o sea, hablamos de más del 90%, son comercios y servicios. Y totalmente una afectación en ese sentido. ¿Y cómo ha sido el proceso del cambio de uso de suelo? Pues ha sido radical, yo diría radical, en el sentido de que si lo vemos, en el caso de mi tesis, al confrontar datos de censos económicos, de censos poblacionales, vemos una inmigración en el primer año de que se peatonalizó la calle de un 50% y paulatinamente de ese año, hablamos de casi el año 2000 hacia nuestros días, de ese abandono al llegar al 90% de migración de vecinos. Y bueno, incluso lo que más destaca hoy, yo diría, es que los comercios, salvo las franquicias, los demás son efímeros. Es decir, hay comercios que duran 6 meses, 3 meses y continuamente se están renovando y llegando nuevos. Esto nos habla de que hay un poco arraigo, que aunque es una actividad comercial, es una actividad tan intensa que no permite el arraigo de algunos comercios como pasaban en otras épocas y que solo las franquicias permanecen por las circunstancias de los contratos, supongo yo. ¿Y a qué se debe este fenómeno? Pues los sociólogos actuales dirían que es esa situación de levedad y de lo efímero que está asociado a la inmediatez de la vida actual. O sea, todo lo que uno ve y todo lo que uno consume es desechable, es efímero en el gusto y en la satisfacción de consumir. Entonces, la propia calle, pues si lo que se exhibe aquí entra y se marca dentro de ese tipo de comercio, pues nos explica que cambie tan continuamente la exhibición de los productos. Bueno, grabar un programa de televisión como este de Historias de San Luis en la calle no es un asunto nada sencillo. Se enojan los peatones, los propietarios de los comercios porque les ahuyentamos la clientela, pero no importa, vamos a seguir aquí platicando sobre la calle de Zaragoza
con el doctor Ramón Moreno Carlos. Doctor, en esta calle de Zaragoza ya hemos platicado que vivieron algunos vecinos importantes, sin embargo, todavía hay varios edificios que a mí me parecen notables. Y a mí me gustaría mucho si usted pudiera compartir con el público de televidente la historia de alguno de estos edificios, como por ejemplo el que está en la calle de Zaragoza con esquina de Iturbide, que tiene este balcón de madera en la esquina. Sí, bueno, ese es uno de los edificios más singulares de San Luis, precisamente por este balcón que tiene en Pancupé. O sea, la fachada se termina en Pancupé cuando está cortada, o sea, no es una fachada en arista. Ahí, ese edificio originalmente fue una casona de gente acaudalada asociada a las haciendas, y después la gente quizá la asociará más, los que somos de mi edad o un poquito más jóvenes, con la Alianza Francesa. Es decir, fue un centro educativo. En la contraesquina también es importante, doctora, porque es la casa de las casas más conservadas en su momento sobre el estilo barroco. Hay pocas casas barrocas en San Luis que se conservan en su patio. La casa de los Kaiser, la casa de la imprenta, que es la contraesquina de esta casa del balcón, es una casa que todavía, a pesar de las transformaciones que se le han hecho, conserva un patio barroco civil, que es raro en San Luis. Los patios que tenemos son decimonónicos o son ya muy modificados, algunos de la primera etapa del siglo XX, entonces que son patios de una escala reducida y el tamaño reducido. Acá es un patio, podríamos decir que monumental, con una arquería de medio punto completa, y que nos habla no solo de un estilo, sino una forma de vida. Muy definida la parte de arriba para las habitaciones que usted comentaba, y la parte accesoria en la primera planta. Entonces, sí, ojalá y se pudieran conocer algunos de estos edificios por la gente que nos ve, y conocerlos en el interior, porque no nada más es fachadas. Muchos sí conservan una fachada asociada a la época decimonónica, pero en su interior son más antiguos, y esas son las sorpresas que se pueden encontrar cuando los visita interiormente. Muchas veces la fachada no corresponde a la época original, y en el caso de Zaragoza hay 2 que 3 casas que así es. Muchas gracias, doctor. Oiga, ¿y el Hotel Filler? El Hotel Filler, pues bueno, es de los el antiguo Hotel Filler, porque ahora se llama de otra manera. Es de los edificios que ya se construyen en el Porfiriato y que se construyen con una función ex profeso. Aquí es interesante porque hasta esa época los edificios se iban habilitando al uso. Es decir, si era una casa habitación y el que llegaba a habitar era un comerciante, pues ponía un comercio del giro al que él se dedicara. Pero ya en el siglo XIX, y sobre todo en el Porfiriato, con estas ideologías más científicas y más de especialización de algunos quehaceres, pues los edificios se construyen ex profeso. Aquí tenemos en San Luis el Hotel Filler, el Hotel Progreso, los Portales y Piña, que es una tipología diferente, pero que nos hablan de esa ya especialización de las construcciones con un destino ex profeso. Bien, gracias. Oiga, ¿y qué nos puede decir sobre el edificio que actualmente alberga el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Originalmente fue una casa, si uno la ve, actualmente es de 3 niveles, 4 niveles. Originalmente eran 2, y la misma fachada nos puede hablar. Eso también es un ejercicio interesante para la gente, que no solo vea en la perspectiva que uno camina en esta calle, ve nada más un horizonte de un solo nivel. Ojalá la gente, cuando camine en Zaragoza, levante un poco la mirada y alcance a ver los 2 niveles o el tercer nivel, incluso como el edificio del Centro de Idiomas, y va a ver las épocas y las etapas constructivas que han tenido los edificios. Eso es muy interesante porque la propia fachada nos dice qué estilo es, pero no solo qué estilo es, sino quizá cómo se construía en una época determinada. Este edificio fue una casona, se transforma en un centro educativo y actualmente tiene incluso accesorios arriba que fueron agregados, y se notan las 3 épocas constructivas que ha sufrido esta construcción. Oiga, y la casa que está enfrente, esta que tiene una estatua de un dragón alado. Esa casa también, esa es una casa habitación. De hecho, estos remates son también de la época del Porfiriato. Cada edificio destacaba por tener un elemento decorativo en sus azoteas. ¿Por qué? Porque le daba identidad, diferenciaba. Aquí vemos en la Plaza de Armas varios edificios que tienen estos remates en el balcón superior, algunas figuras
se conservan, otras ya las han quitado. Incluso este dragón que usted dice está muy deteriorado, está amarrado ahí con un cable para que no se caiga, porque necesita una restauración. O sea, de hecho, bueno, más bien hay que usar la imaginación y pensar que lo tienen para que no vuele. Para que no se vaya. Exactamente, sí podría ser eso. Pero son casas habitación que se han transformado con el uso comercial. Sí, efectivamente. Oiga, y cuando hace un momento que estábamos platicando sobre el cambio de uso de suelo y cómo se habían ido los vecinos de aquí, eso es un fenómeno que ha sucedido en el resto del centro histórico, ¿cierto o no? Cierto, y de hecho no es un fenómeno privativo de México y de San Luis Potosí. Por el desarrollo de la investigación me tocó pedir una investigación, una estancia en Quito, que es el primer lugar centro histórico que se declara Patrimonio de la Humanidad. Y en Quito había una discusión por la peatonalización que estaban haciendo de algunas calles, y el riesgo peatonal era ese cambio de uso de suelo que ellos decían que se iba a dar. Hay una calle muy famosa en Quito que se arregló recientemente, que es la calle La Ronda, que está cerca de los límites exteriores del centro, y que se transformó de una calle habitacional a una calle comercial y turística. Y ahí lo que hacía es que, bueno, había una movilidad económica muy fuerte, una dinámica comercial que impulsaba mucho la llegada de negocios, pero expulsaba obviamente a la gente. Y esto había un debate todavía abierto en Quito, porque recientemente se decidió peatonalizar otras calles del centro, y está ese debate que en San Luis Potosí todavía no tenemos, porque pues las calles peatonales son pocas, no se ha cundido esta peatonalización en toda la ciudad, pero sí, esas calles del centro que se han peatonalizado en San Luis y en otros lugares han cambiado el uso de suelo y el uso social drásticamente. Bueno, pero hay otros lugares donde la gente lo que busca es vivir en el centro histórico. Por ejemplo, escoja usted cualquier ciudad en Europa y hay mucha gente interesada en habitar en el centro histórico. ¿Por qué allá sí y aquí no? Bueno, hay varias razones. Lo que me ha tocado ver en Europa o en Sudamérica es que la migración ha sido exagerada, o sea, se ha abandonado muchas de las propiedades, y ese abandono no solo es de que el dueño ya la deje, sino el abandono en general social de la actividad de sus inmuebles. Aquí en San Luis, en la calle Zaragoza, lo podemos ver en los segundos niveles. Si uno transita, la calle de Zaragoza tiene un uso intenso en su planta baja, pero si uno ve las plantas altas, están abandonadas, están solas. Entonces, ese abandono pues genera deterioro físico, deterioro de fachadas, de ambiente. Entonces, poca gente le gustaría vivir en una casa que esté deteriorada, que tenga que meter mucho dinero. Ahí quizá lo que faltaría es que hubiera una ingeniería financiera, económica, para que hubiera un uso de esas azoteas, un uso habitacional como en el pasado se dio. Si el pasado, esta calle la conocemos porque sobrevivió durante 300 años, porque estaba habitada y tenía un uso mixto. Quizás si recuperamos ese uso mixto, esta calle podría sobrevivir por 300 años sin mayor deterioro. Pero si no lo recuperamos y se sigue deteriorando esos segundos niveles, pues hay un riesgo grave. Muchas gracias, doctor Ramón Moreno Carlos. Vamos a una pausa y regresamos a su programa Historias de San Luis. Y no se olvide de enviarnos sus comentarios o preguntas a nuestras redes sociales en las direcciones que aparecen en pantalla.